tenemos que encontrar los dos lados que nos faltan, ¿no? Y, B y C. Para eso no podemos utilizar en este caso Pitágoras, ¿no? ¿Por qué? Porque en Pitágoras se necesitan dos datos, ¿no? Pitágoras tiene tres variables, que serían A, B y C, ¿no? El lado opuesto, adyacente y la hipotenusa, ¿no? Los dos catetos y la hipotenusa. Nosotros, para poder utilizar la fórmula de Pitágoras, necesitamos dos datos, ¿no? Y nosotros tenemos solamente uno. Entonces, de momento no podemos usar. Ahora, en lo que sí podemos utilizar es una función trigonométrica, pero hay que ver qué función trigonométrica, ¿no? A ver, podemos intentar con el coseno, ¿ya? Puedo decir coseno, ¿ya? Coseno de alfa. ¿A qué es igual coseno de alfa? Coseno de alfa va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? De alfa. Adyacente sobre hipotenusa, ¿ya? Entonces va a ser B sobre C, ¿no? Entonces, si yo utilizo esta fórmula o esta función, yo tengo el ángulo, ¿no? Que es alfa. Entonces, puedo reemplazar eso. Luego, ¿qué más tengo? B no tengo, ¿no? C tampoco tengo. Solamente tengo A. Entonces, no me va a servir, ¿no? Esta fórmula. Entonces, tengo que cambiar del coseno. Voy a probar con el seno. Seno del ángulo alfa, ¿no? Seno es opuesto, ¿no? Opuesto a este ángulo, que va a ser A, sobre hipotenusa. C, está bien, ¿no? Ahora voy a ver qué datos tengo. Alfa tengo, es 45 grados. A tengo también, es 4 metros. C es lo que no tengo, ¿no? Entonces tengo una sola variable, ¿verdad? Entonces me sirve esta función para despejar esta variable. ¿Ya? Ahora puedo reemplazar mis datos, ¿no? Aquí lo puedo poner. Alfa que vale 45 grados. C vale, o A vale 4 metros, ¿no? 4. Ahora tengo que despejar C. Despejándose. Esto está dividiendo, ¿no? Entonces lo puedo traer aquí a multiplicar, ¿no? Y esto que está multiplicando, que es el seno de 45, lo voy a pasar a dividir, ¿no? Entonces tendría esto, ¿no? C va a ser igual a 4 sobre 40 sobre seno de 45. Ya. Entonces, pero el seno de 45, ¿qué es igual? Para eso podemos utilizar nuestra calculadora, ¿verdad? Siempre tenemos que verificar que esté en grados, ¿no? Porque si está en radianes, entonces nos va a dar otro resultado. A ver, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Raíz de 2 sobre 2, ¿no? Ahora haciendo operaciones, sobre todo en esta parte vamos a utilizar la ley de los extremos. Este 2 va a venir aquí a multiplicar, ¿verdad? 2 le va a multiplicar a 4 por la ley de los extremos. Entonces vamos a decir 2 por 4, 8. Ya está. Y esto se quedaría como raíz de 2 solamente. Ya. Entonces ya tenemos nuestro resultado, ¿ya? Se vale 8 sobre raíz de 2.
esto ya es un número, ¿no? Entonces ya lo podemos considerar como un resultado, ¿ya? O si quieres también lo puedes sacar con calculadora, te va a dar con decimales, ¿no? Ya, de momento lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Entonces ya tenemos también C. ¿Qué nos faltaría? B, ¿verdad? Nos falta B. Ahora, para encontrar B, ¿cómo vamos a hacer? Ahora sí podemos utilizar Pitágoras, ¿no? También podríamos utilizar el coseno, ¿ya? ¿Por qué? Porque el coseno es cateto adyacente, B, que no tengo, sobre hipotenusa. Hipotenusa ya tengo, ¿no? Porque he sacado aquí. A ver, podemos empezar con Pitágoras, ¿ya? Para, para recordar la fórmula. La fórmula es C al cuadrado igual al cuadrado más B al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿no? De Pitágoras. Ahora, nosotros con esta fórmula vamos a encontrar el valor de B, ¿no? Podemos despejar B, ¿verdad? Yo a esta fórmula lo puedo cambiar, ¿no? Esto lo voy a traer aquí. Ya, lo he cambiado, ¿no? Esto que estaba aquí lo he traído aquí y esto lo he traído aquí, ¿no? Es como si lo hubiera girado, ¿ya? Ahora, de aquí yo tengo A, que es mi dato, C también es un resultado, ¿no? B es algo que no tengo, entonces B tengo que despejar. Para poder despejar B, B entonces va a ser igual C, que se está quedando aquí, ¿no? Más, en este caso menos, ¿no? Porque voy a traer esta A que está aquí con signo cambiado. Ya está, ¿verdad? Aquí lo he girado, lo he cambiado del lugar, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Luego de aquí despejamos B, ¿no? ¿Qué más podemos despejar? Esta potencia, ¿no? B está elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces podemos sacar su potencia. Si nosotros le aplicamos raíz a los dos lados, a este le aplico raíz, a todo esto también, ¿no? Si le voy a poner raíz a un lado de mi ecuación, también tengo que aplicarle al otro lado de mi ecuación, ¿no? Para que no se esté afectando mi ecuación, para que haya un equilibrio. Ahora, una vez que he hecho eso, esta raíz es raíz cuadrada, ¿no? Es decir, 2, esta raíz. Y mi potencia también es 2, entonces se van a simplificar la potencia con la raíz. Me va a quedar solamente B. Ahora, yo tengo C, ¿no? Pero C vale 8 raíz de 2. Entonces puedo reemplazar también ahí, ¿no? Todo esto. Ya. A vale para mí 4 metros, ¿no? Entonces lo voy a poner también 4. Ya. Nosotros cuando hemos sacado este resultado, ¿no? Está en metros, ¿verdad? Hay que ponerles su unidad. Ya. Entonces B vale toda esta operación, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar esta operación? Esto va a ser igual a ver, primero que nada, 8 al cuadrado va a ser 8 por 8, 64, ¿no? Aquí, ¿no? Recordando un poco de lo que es álgebra,
esta potencia se va a repartir a los dos, ¿no? A 8 y a la raíz cuadrada. Entonces 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Ahora esta potencia se va a repartir a este denominador, ¿no? Entonces su potencia va a ser 2, pero también tiene una raíz. Entonces esa potencia con esta raíz se van a ir y nos va a quedar solamente 2. Entonces tendríamos esto. Luego, aquí también dice 64 entre 2, ¿no? Eso es una división. Ahora tenemos que dividir. Eso nos da 32, ¿no? 32 menos 4 al cuadrado. 4 por 4, 16. Ya. Entonces 32 menos 16 es 16, ¿no? Sí, 16. Ya, entonces tengo 16. Luego mi resultado va a ser raíz de 16. Sacamos la raíz y nos da 4 ya. Esto igual con calculadora podemos hacer, ¿no? Entonces B vale 4 metros, ¿no? Ya tengo todos los lados de mi triángulo. Tengo, o sea, ella tenía como dato. C lo he calculado, ¿no? Aunque también calcular ya con la calculadora. Podemos meterlo 8, ¿no? Dividido entre raíz de 2. Eso nos va a botar en decimales. Nos va a dar 5.66 metros, ¿ya? También lo podemos. ¿Ya? Esto lo hemos utilizado ¿para qué? ¿Por qué? Porque si hubiéramos utilizado este dato en esta otra fórmula, hubiera habido un error, porque el número no es exacto, ¿no? Tiene más decimales este número. Tiene 5.65, 68, 54, 24, 95. Son los decimales que me muestra mi calculadora, pero puede que tenga más, ¿ya? Puede que tenga más. Entonces, utilizar este número, ¿no? Que ya está redondeado, tiene un margen de error que es mínimo, no es pequeño el error, pero aún así es un error. Y si utilizamos esto en las siguientes fórmulas, vamos a tener un error, ¿no? Ya no nos va a salir 4 con este valor. Es por eso que utilizamos fracciones, ¿verdad? Ahora, utilizando fracciones es el valor exacto, ¿no? Es por eso que nos da 4. ¿Ya? Esto más que todo lo vamos a utilizar para las siguientes fórmulas, ¿no? Y procedimientos. Y como resultado podemos anotar de esta forma. ¿Ya? Espero que esa parte se haya entendido. ¿Ya? De esa forma, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros lados. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría B, ¿no? No tenemos este ángulo. Alfa tenemos, que es 45. Y B no tenemos. Pero tenemos una fórmula que nos dice, ¿no? Esto sabemos que es 90 grados, ¿no? En un triángulo rectángulo, esta parte de la esquina siempre es 90 grados. Ahora, los otros dos lados, ¿no? O los dos otros ángulos, que sería alfa y beta, sumados me tienen que dar 90. Entonces yo voy a decir aquí alfa más beta igual a 90, ¿no? Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Alfa tengo, ¿no? Que vale 45. Ahora solamente tengo una incógnita, ¿no? Que sería B. Despejando D, voy a tener menos 45. Ya. Entonces, beta, ¿cuánto valdría? 90 menos 45, ¿no?
Eso sería 45 grados, ¿no? Ya. De esa forma ya tengo todos mis datos de mi triángulo, ¿verdad? Ya, a ver, aquí utilizando Pitágoras nos hemos alargado un poco, ¿no? Ya, pero eso era más que todo para también utilizar Pitágoras, ¿no? Muchas veces vamos a tener que utilizar Pitágoras sí o sí, ¿verdad? O también podemos utilizar las funciones trigonométricas, ¿no? Respecto a sus catetos. Esa parte también hay que acordar y hay que memorizarse, ¿no? El seno siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces eso hay que recordar, ¿ya? Ya hemos resuelto entonces el primer ejercicio. Ahora vamos a resolver el segundo. Ok. Ahora también tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Hemos dicho que vamos a empezar con triángulos rectángulos, ¿no? Es por eso que nos estamos familiarizando o estamos recordando lo que son los triángulos rectángulos, ¿no? Luego vamos a entrar también a otro tipo de triángulos que no van a ser rectángulos, en donde ya vamos a utilizar o vamos a incorporar lo que son la ley de los senos y los cosenos, ¿verdad? Pero primero vamos a empezar con los rectángulos. Ahora, para, los, para resolver un triángulo rectángulo ya sabemos que tenemos que utilizar Pitágoras 1. Luego las funciones trigonométricas respecto a sus catetos, ¿no? Seno, coseno y tangente. Después, como último, también podemos utilizar la fórmula que nos dice la suma de estos dos ángulos es 90, ¿verdad? Entonces son esas fórmulas las que vamos a utilizar para resolver todo tipo de triángulos rectángulos. Ya. Ahora, la pregunta nos dice, en un triángulo rectángulo se tiene como datos uno de los lados B, ¿no? Este lado, este cateto, 3 centímetros, y uno de los ángulos, alfa 30 metros, ¿no? Tengo entonces como datos este cateto y este ángulo, ¿verdad? Ahora, ¿qué función voy a utilizar yo para empezar a resolver mi ejercicio, ¿no? Porque tengo que encontrar A y B. A ver qué función puedo utilizar, ¿no? Coseno sería, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho? El coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, adyacente B, que es algo que tengo, sobre C, que es algo que no tengo, ¿no? Entonces, un dato que tengo, un dato que no tengo, entonces me sirve. Entonces vamos a utilizar el coseno de alfa. Eso va a ser igual. Coseno, cateto adyacente, B, B, ¿no? Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, C. Ok, ya tengo. ¿Qué es lo que necesito? C, ¿verdad? Porque B yo ya tengo como dato. C es lo que no tengo. Entonces voy a despejar C. Despejo C, ¿no? Está dividiendo, lo voy a traer aquí a multiplicar. Ahora, coseno está multiplicando y lo voy a traer aquí a dividir, ¿no? Ya está. Entonces ya tengo C, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer ahora?
¿qué tengo que hacer, no? Tengo que reemplazar mis datos. B vale 3. Y coseno vale, o el ángulo alfa vale 30 en este caso. Ya. Ahora voy a ver cuánto vale coseno de 30. Ya, coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2. Entonces lo voy a poner eso, ese valor. Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ya está. Ahora, por ley de los senos, ¿no? Aquí también lo podemos continuar. Igual lo voy a poner. Es decir, por la ley de los extremos, ¿no? Este 2 va a venir aquí a multiplicar a 3, ¿verdad? Y voy a decir 2 por 3, 6. Aquí me sigue quedando raíz de 3. Ya está, raíz de 3. Entonces, mi C vale esto, ¿no? Este es el valor que yo voy a utilizar para reemplazar en las siguientes fórmulas, ¿no? Porque en decimales, ¿no? Me va a, voy a arrastrar un pequeño error, ¿no? Entonces, este es el valor que me conviene, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo C, ya tengo B, tengo C, ¿qué me faltaría? A. Puedo utilizar Pitágoras, ¿verdad? Pero en este caso nos conviene utilizar una función trigonométrica. Vamos a utilizar en este caso seno. Seno de alfa entonces es, si he utilizado coseno, entonces me toca seno, ¿no? Ahora, el seno del ángulo, ¿cuál es? El seno hemos dicho que siempre es opuesto, ¿verdad? Entonces va a ser A. Opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces eso hay que ir memorizando, ¿ya? Ya tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Hemos calculado C. Tenemos como dato B. Entonces tenemos que calcular A, ¿verdad? Ya. Para calcular A, yo lo voy a cambiar esto. El seno lo voy a traer aquí. Y esto lo voy a traer aquí. Ya está. Luego solamente lo he cambiado, ¿no? También sé que está dividiendo, lo voy a traer aquí a multiplicar, ¿ya? Incluso lo puedo poner paréntesis para que se vea que está multiplicando. Y aquí solamente me quedaría A, ¿no? Porque este C pasa aquí a multiplicar. Ok. Ahora, lo que voy a hacer va a ser reemplazar los datos, ¿no? Sé cuánto vale, se valía todo esto, ¿no? Luego, seno de alfa. Seno, voy a decir. Alfa, ¿cuánto valía? 30 grados. 30, le pongo. Pero el seno de 30, ¿cuánto vale? Seno, 1/2. ¿Ya? Un medio. 1, 2. 1/2. Ya. Haciendo algunas operaciones en esta parte, ¿no? 6 por 1 va a ser 6, ¿no? Aquí voy a tener 6. Y esto es raíz de 3 por 2, entonces lo voy a mantener como raíz de 3 por 2, ¿no? O también puedo simplificar, ¿no? La mitad, o sea, 6 con 2, ¿no? Lo voy a simplificar. La mitad me va a quedar, la mitad de 6, 3, ¿no? Y ese 3 lo voy a multiplicar por 1, me va a seguir dando 3, ¿no? Aquí simplificando 2 se vuelve 1, ¿no? Lo multiplico por raíz de 3 y me va a quedar
simplemente raíz de 3, ¿no? Entonces, hasta ahí puedo simplificar. Este ya sería el valor de A, ¿no? Entonces ya tengo B como dato, C y A. Ya tengo todos mis lados. Luego, con respecto a los ángulos, tengo alfa, que vale 30. Y no he encontrado beta todavía. La forma en la que voy a encontrar beta es con la fórmula de los ángulos, ¿no? La suma de los ángulos, en este caso, alfa más beta, eso va a ser igual a 90, ¿ya? Eso hemos dicho, ¿no?, en la anterior clase. Estos dos ángulos sumados me dan 90 grados, ¿no? Porque esto ya es 90, ¿no? Y sumo 90 también estos dos, ¿ya? Ahora de aquí tengo alfa, ¿no? Directamente lo voy a calcular, ¿ya? Entonces esto sería 90. Esto pasa al otro lado con signo cambiado y vale 30, ¿no? 30. Entonces beta va a valer 90 menos 30, 60, ¿verdad? Entonces ese es el valor de mi ángulo. 60 grados. ¿Qué más? Aquí lo podemos poner ya una vez que ya hemos calculado, ¿no? Podemos ponerlo con decimales, ¿ya? Vamos a decir que A vale. Ya, está bien esto para anotarlo, ¿no?, con decimales, pero los decimales no está tan bien para utilizarlo en otras fórmulas, ¿no?, en las fórmulas siguientes, porque estamos arrastrando un error, pero sí para anotar, para ver cuánto es su valor aproximado, ¿no? Porque si lo dejamos así, no estamos viendo, digamos, cuánto vale, ¿no? ¿Ah? ¿Cuánto será? Es 3 sobre raíz de 3, pero no tenemos una idea, ¿no?, de la magnitud que tiene. Entonces, eso sí lo podemos meter en la calculadora. Decimos 3 dividido entre raíz de 3. Eso nos va a dar 1.73 aproximadamente. Estamos en centímetros, ¿no? Ya. Esto sería nuestro valor de A. ¿Qué más? Teníamos C también, ¿verdad? C también lo hemos dejado, ¿no?, así en fracción. Pero nosotros podemos anotar en decimales. ¿Ya? Entonces esto sería 3.46. También centímetros. Entonces ya hemos calculado todos los lados de nuestro triángulo y también todos los ángulos, ¿verdad? Ya. Y finalmente tenemos este otro triángulo, ¿ya? A ver, en este triángulo es similar, ¿no? Es el mismo, ¿no? Varían los datos. Ahora tenemos A igual a 4 centímetros, ¿no? ¿Dónde está A? Es esto, ¿no? Este cateto vale 4 centímetros. Y uno de los ángulos, uno de los ángulos beta igual a 30, ¿no? Esto vale 30 grados. Tenemos que encontrar todos los lados, ¿no?, que en este caso sería C y B. También tenemos que encontrar el ángulo alfa, que sería este ángulo, porque solamente tenemos A y beta, ¿no? Ya. Este ejercicio me vas a ayudar a hacer, ¿ya? Vamos a repasar un poco las fórmulas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a empezar a hacer esto? Primero que nada, no puedo utilizar de momento Pitágoras, ¿no? Porque tengo solamente un lado. Para utilizar Pitágoras necesito dos lados, ¿no?, para encontrar una incógnita. En este caso no puedo.
Entonces tengo que apoyarme en una de las funciones trigonométricas. ¿Con qué función puedo empezar? A ver, en esta parte podemos decir coseno, ¿no? ¿Por qué no seno? Porque el seno es, estamos hablando de este ángulo ahora, ¿no? De beta, ya no de alfa. Porque beta es un ángulo que tenemos. Entonces nos vamos a apoyar en esto. Decimos de beta. Supongamos que vamos a utilizar el seno. Si utilizamos el seno va a ser opuesto b sobre hipotenusa. Entonces estamos relacionando b con c. Pero yo no tengo ni b ni c, ¿verdad? Es por eso que no me va a servir de momento el seno. ¿Qué me va a servir? El coseno. ¿Por qué? El coseno de este ángulo, ¿no? Estamos hablando de b, va a ser adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces por eso nos sirve memorizar más que por las letras, sino por sus nombres, ¿no? Tengo que memorizar el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? En sí tengo que utilizar los catetos. Ya, entonces vamos a utilizar b, ¿no? El coseno de beta. Ya. ¿A qué es igual el coseno de beta? Va a ser coseno cateto adyacente a sobre hipotenusa, ¿no? C. Ya está. Luego ya tengo entonces lo que sería la fórmula. A ver, voy a ver qué datos tengo. Beta tengo, A tengo, C es lo que no tengo, ¿verdad? Entonces despejo de aquí C. Despejándose, aquí tengo, aquí me va a quedar ¿qué? Me va a quedar A, ya, C es lo que lo voy a mover, ¿no? C está dividiendo, lo voy a pasar aquí a multiplicar, ¿ya? Y esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir, ¿verdad? De esa forma. Entonces ya tengo C despejado, ¿no? ¿Qué es lo que me faltaría? Calcular, reemplazar datos. ¿Qué datos? A. A para mí vale 4 centímetros, ¿no? Y beta vale 30. Entonces tengo que reemplazar esos datos y ya voy a tener el valor de C, ¿no? Ya eso lo voy a dejar ahí, lo vas a calcular, ¿ya? ¿Qué más tengo que calcular? B, ¿no? Ahora para B podemos utilizar la forma de Pitágoras, ¿verdad? Vamos a recordar un poco. Esta fórmula vamos a utilizar, ¿no? A ver, aquí lo vamos a dejar pendiente. Esto lo vas a calcular, ¿ya? Aquí vamos a utilizar Pitágoras, ¿no? ¿Qué datos vamos a tener para Pitágoras? A es un dato. C, que lo vamos a calcular, ¿no? Simplemente tienes que reemplazar lo que es A y B, que vale 30, ¿no? Entonces ya vas a tener C. Ese C lo vas a reemplazar aquí. ¿Y cuál va a ser tu incógnita? B, ¿no? Entonces de esta fórmula
vas a calcular B, ¿verdad? Ese dato. Entonces ya vamos a tener B y C. Lo único que nos va a faltar va a ser nuestro ángulo alfa, ¿no? Pero hemos dicho que la suma de estos dos ángulos, ¿verdad? Es 90. Entonces va a ser alfa más beta igual a 90, ¿verdad? De ahí ya vamos a poder calcular nosotros el valor de alfa. ¿Ya? Así, ¿no? De esa forma. Entonces este ejercicio lo vas a completar, ¿ya? Simplemente es reemplazar, ¿no?